Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo podemos calcular la función potencial para un campo vectorial f que es conservativo. Lo primero que vamos a hacer es recordar lo que es un campo vectorial. Nosotros tenemos una función f, una función vectorial, que va de Rn en Rn. Y este campo vectorial lo que hace es a cada x de Rn le asocia un valor, un vector, f de x igual a y. Es decir, lo que está haciendo, esto es un campo vectorial, lo que está haciendo este campo vectorial es a cada punto, si estamos aquí en Rn, o sea, si esto es el espacio Rn, lo que está haciendo este campo vectorial es a cada punto x de Rn le está asociando una flecha, un vector. Entonces en este x habría un vector, por ejemplo, aquí, y este sería el valor del campo vectorial en el punto x. Entonces, ¿qué significa que un campo vectorial sea conservativo? O sea, esto viene de física. Un f es conservativo si podemos encontrar una función escalar. Si podemos encontrar una función escalar tal que f se puede escribir como menos el gradiente de f. Una función escalar f minúscula, ¿vale? Tal que f se puede escribir como menos el gradiente de f. Vale. Los campos vectoriales conservativos en física son aquellos que están asociados a fuerzas donde en el sistema se conserva la energía. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo de un campo vectorial que sea conservativo. Si tenemos f, un campo, por ejemplo, que va de R2 en R2, y este campo vectorial lo vamos a poder escribir como f de xy igual a y por el vector unitario y más x por el vector unitario j. Entonces, si nosotros definimos ahora la función escalar, definimos f minúscula, es una función escalar de xy que sea menos x por y. Entonces esta función escalar es una función que va de R2 a R. Entonces podemos comprobar fácilmente que si nosotros, este campo vectorial tiene dos componentes. Tiene la componente que se llama F1, que es la que va con el vector de la base y, más F2, que va con el vector de la base j. Entonces, lo que nos está diciendo la condición, lo que tenemos que comprobar es si f es menos el gradiente de f minúscula. Es decir, que lo que tendríamos que comprobar, esto es una identidad vectorial, lo que tendríamos que comprobar es que f1, la primera componente del campo, es menos la derivada de f minúscula con respecto a x, ¿vale? Y por otro lado, lo que tendríamos que comprobar también es que la segunda componente del campo vectorial, f2, sea menos la derivada de f minúscula con respecto a y. Entonces, si nosotros calculamos la derivada de f minúscula con respecto a x, nos queda menos y, que cambia de signo, sería y. Entonces vemos que coincide con la primera componente del campo. Y por otro lado, si nosotros ahora cogemos la función escalar f minúscula y la derivamos con respecto a y, nos queda menos x, pero al cambiarla de signo con el menos de aquí, nos queda x. Entonces vemos que esto se cumple y por tanto el campo vectorial f mayúscula es un campo conservativo. Y la función f minúscula esta
que hemos escrito aquí directamente, esta sería la función potencial. Esta sería la función potencial. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hallar una función potencial para un campo vectorial dado? Y eso es lo que vamos a tratar de responder en este vídeo. Vamos a ver dos métodos distintos para ver cómo se hace este cálculo. Entonces, antes de explicar los métodos, vamos a ver por qué son tan importantes los campos vectoriales conservativos. Entonces vamos a ver un teorema que a veces se le llama el teorema fundamental de las integrales de línea. Teorema fundamental. De las integrales de línea. Vale, entonces, ¿qué dice este teorema? Pues este teorema dice lo siguiente, y es, supongamos que tenemos aquí una curva. Esto es una curva, y que esa curva va entre dos puntos. Tenemos por un lado el punto de partida, que sería el punto A, que estamos marcando aquí, y luego tendríamos el punto de llegada, que es el punto B. Entonces nosotros estaríamos ahora recorriendo esta curva para ir, por ejemplo, desde A a B. O sea, nosotros estaríamos yendo en esta dirección, entonces tendríamos que parametrizar la curva. Entonces parametrizamos la curva. Es decir, cogemos una función R, y lo voy a llamar R porque en el fondo es como el vector de posición de la partícula que va desde A hasta B, y esta R va a ir, tenemos que esto es de un intervalo A minúscula, B minúscula, va a ir a, imaginar que esta curva es una curva de Rn, pues a cada instante temporal que va desde A hasta B, que sería A sería el tiempo inicial, o sea, en el tiempo inicial estamos en A, y en el tiempo final B estamos en el punto B. Es decir, y esta curva está parametrizada de la siguiente manera. A cada tiempo esto le asocia dónde está la partícula en ese instante de tiempo, ¿vale? Es el vector r de t, el vector de posición. Es decir, nosotros tenemos una partícula que se va moviendo por esta curva para ir desde A hasta B. Entonces, hemos quedado con esta definición que el punto A sería, por tanto, lo que vale la parametrización de la curva en el tiempo t igual a A, que sería el tiempo inicial, y por otro lado, en el punto B, esto correspondería a la parametrización evaluada en el tiempo B. Vale. Entonces, ¿qué nos dice el teorema fundamental de las integrales de línea? Nos dice lo siguiente. Nos dice que si f es un campo conservativo, entonces, si queremos calcular la integral sobre la curva C, esta curva que hemos dibujado aquí sería la curva C, entonces la integral de línea del campo vectorial a lo largo de la curva C, si el campo es conservativo, es decir, si f es menos el gradiente de una función potencial, entonces esta integral de línea se puede calcular mirando lo que vale la función potencial en el punto de partida menos lo que vale la función potencial en el punto de llegada. ¿Vale? Eso es lo que dice el teorema fundamental de las integrales de línea, y por tanto vemos que si yo quiero ir desde A hasta B a través de un camino y el campo es conservativo, entonces da igual el camino por el que vayamos, porque si yo voy por otro camino, que sea por ejemplo este que estamos marcando aquí en verde, este sería otro camino C1, entonces la integral sería igual que por el camino C, porque como solo depende de los extremos, pues no depende de por el camino por el que vayamos. Es decir, que esta integral en el fondo, si vamos por otro camino, sería lo mismo que si vamos por el camino 1. Vale. Entonces vamos a hacer la demostración de este resultado, porque es muy sencillita de hacer. Vamos a hacer la demostración aquí. Y la demostración es, como he dicho, muy facilita. Entonces, supongamos que yo quiero calcular la integral de línea a lo largo de la curva C
del campo vectorial f. Vale, entonces, por la definición de cómo se calcula la integral de línea, esto sería la integral, y ahora lo que tenemos que hacer es parametrizar la curva está parametrizada por la parametrización R, que tenemos aquí arriba, esta de aquí, ¿vale? Esa es la parametrización. Entonces lo que tendríamos que hacer sería la integral entre A y B, ¿vale? Los tiempos del campo vectorial evaluado sobre los puntos de la parametrización, producto escalar con el vector velocidad, que sería la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Y esto es diferencial de t. Entonces ahora tenemos una integral con respecto a la variable t. Pero como el campo vectorial como f es conservativo, eso significa que f es menos el gradiente de una función f minúscula, una función escalar. Entonces esto lo vamos a poder escribir como la integral entre a y b y ahora f mayúscula, el campo vectorial, es menos el gradiente de f minúscula. Está claro que esto está evaluado en el punto r de t. Producto escalar de r de t. Diferencial de t. Ahora este menos, si queréis, lo podemos sacar aquí fuera de la integral y nos queda la integral entre a y b de el gradiente de f minúscula evaluado en el punto r de t, producto escalar por el vector de r de t diferencial de t. Y ahora lo que nos tenemos que fijar es que lo que estamos integrando aquí, en el fondo, esto se puede escribir mediante la regla de la cadena. Podemos usar la regla de la cadena. Todo esto que hemos marcado, en el fondo, es la derivada de f con respecto a t, evaluada, ¿vale?, en el punto evaluada en r de t, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer es, por la regla de la cadena, sabemos que esto es igual que eso, entonces lo que nos queda es que esto es la integral entre a y b. Tenemos un menos delante, que no se me olvide. Tenemos menos la integral entre a y b, y ahora esto sería la derivada de f con respecto a t evaluada en r de t, diferencial de t. Y ahora ya simplemente tenemos que hacer la integral. Esta integral es muy fácil porque la integral de una derivada es la función que estamos integrando. O sea, es esta función f. Entonces esto nos queda menos, y ahora esto sería f evaluada en r de t. Y por tanto ahora lo que tendríamos que hacer es evaluar en t igual a a y en t igual a b. Y esto nos quedaría menos. Y ahora aplicamos aquí la regla de Barrow. Lo que nos quedaría es lo de dentro del corchete evaluado arriba, nos quedaría f evaluado en r de b menos f evaluado en r de a. Pero ahora, r de b era dónde está la partícula en el tiempo b, y recordamos que la partícula en el tiempo b está en b mayúscula y la partícula en el tiempo a está en el punto a mayúscula, es decir, que esto sería menos f de b menos f de a. Es decir, que esto sería f de a menos f de b. ¿Vale? Entonces lo que hemos demostrado es que si yo quiero calcular la integral de línea a lo largo de una curva para ir desde el punto A hasta el punto B de un campo vectorial conservativo, entonces la integral de línea no va a depender del camino, sino que depende de los extremos. Y el resultado de la integral es lo que vale la función potencial en el punto inicial menos lo que vale la función potencial en el punto final. Vale. Entonces la pregunta que nos estábamos haciendo en este vídeo es cómo, por un lado, es cómo podemos calcular esta función potencial f minúscula y por tanto para un campo conservativo. Pero una pregunta que nos podríamos hacer antes de esto es ¿cómo sabemos si un campo vectorial es conservativo o no antes de hacer nada? Es decir, ¿cómo sabemos si f, un campo vectorial, es conservativo? Vale. Entonces hay un criterio que es lo que se llama el teorema de Poincaré,
que nos dice cómo podemos establecer si un campo vectorial es conservativo o no con este criterio. Y nos dice, sea F un campo vectorial de clase C1. ¿Qué significa que el campo vectorial sea de clase C1? Que todas las componentes del campo son funciones continuas y además las derivadas de las funciones componentes del campo también son funciones continuas. Vale. Entonces, este teorema nos dice que F es conservativo en un conjunto D de Rn si solamente si el rotacional del campo es 0 en D, en el conjunto D, y además D, el conjunto D, es simplemente conexo. Y ahora vamos a hablar un momento de lo que es que un conjunto, qué significa que un conjunto sea simplemente conexo. Y el conjunto D, como he dicho, es simplemente conexo. Simplemente conexo. Vale. Entonces, ¿qué es un conjunto conexo? Vale. Entonces, un conjunto conexo es un conjunto en el que nosotros podemos, un conjunto conexo esencialmente lo podemos pensar como un conjunto que no tiene agujeros. Matemáticamente lo podríamos pensar como que cualquier camino que cojamos en el conjunto, cualquier camino cerrado que cojamos en el conjunto lo podemos deformar de manera continua. Lo podemos deformar de manera continua y contraerlo a un punto, contraerlo a un punto sin salirnos del conjunto. Entonces, para que se vea, esta es la definición matemática de lo que es un conjunto simplemente conexo. Entonces, por ejemplo, si estamos en R2, este conjunto que estamos dibujando aquí, este conjunto D, que no tiene agujeros, sería simplemente conexo. ¿Vale? Porque si nosotros cogemos un camino, una curva cerrada aquí, esta curva C, y ahora nosotros deformamos esa curva cerrada de tal manera que la vamos contrayendo hasta un punto, pues en ese proceso de deformación, si nosotros pensamos en esta curva como si fuera una goma elástica y nosotros la podemos deformar para contraerla hacia un punto, pues en ese proceso de contracción, o sea, cuando vamos contrayendo la goma elástica hacia el punto, pues no nos salimos del conjunto al hacer este proceso. Sin embargo, el conjunto que vamos a dibujar aquí ahora, este conjunto D, no es simplemente conexo. El conjunto este tiene aquí un agujero en el centro. Este conjunto no es simplemente conexo. ¿Vale? Teníamos un agujero aquí en el medio. O sea, este es el conjunto. ¿Y por qué este conjunto no es simplemente conexo? Pues porque si yo cojo esta curva que estoy dibujando aquí, ¿vale?
y ahora lo trato de contraer hacia un punto, ¿vale? Al contraer esa curva hacia un punto, pues está claro que cuando nosotros vayamos contrayendo hacia un punto, imaginaros que lo contraemos hacia un punto que está aquí, entonces está claro que en ese proceso de contracción nos salimos del conjunto. Entonces este conjunto no es simplemente conexo. En R3, vamos a ver un ejemplo en 3 dimensiones de lo que es un conjunto simplemente conexo y un conjunto que no es simplemente conexo. En R3 tendríamos, por ejemplo, este conjunto que estamos aquí dibujando en 3 dimensiones. Este conjunto es tridimensional, ¿vale? O sea, este es así, es un conjunto tridimensional, este es el conjunto D. Pues este conjunto es simplemente conexo. ¿Por qué? Este conjunto es simplemente conexo. Porque si nosotros cogemos ahora una curva cualquiera que está contenida aquí dentro, por ejemplo esta curva que está dentro, y nosotros ahora la contraemos a un punto, la contraemos a este punto que está aquí, por ejemplo, entonces en ese proceso de contracción de la curva hacia el punto, la curva al contraerse no se sale del conjunto D. Por otro lado, vamos a poner un ejemplo de un conjunto que no sea simplemente conexo en R3. Entonces, por ejemplo, si nosotros cogemos este conjunto, ¿vale? Este conjunto de R3, ¿vale? Así indico que está en 3 dimensiones el conjunto. Vale, entonces imaginamos que en este conjunto nosotros tenemos aquí ahora un agujero que va de un extremo al otro del conjunto, ¿vale? O sea, aquí hay un agujero. Entonces ahora nosotros si cogemos una curva, por ejemplo, que empieza aquí y da una vuelta alrededor de esto, ¿vale? Y ahora yo esa curva, esta es una curva C, y ahora esa curva yo la intento comprimir a un punto que está aquí dentro, entonces está claro que cuando yo vaya a comprimir la curva, a contraer la curva de manera continua hacia ese punto, pues me voy a salir del conjunto en algún momento. Entonces este conjunto D no es simplemente conexo. Vale. Entonces, lo que vamos a ver ahora es los dos métodos que podemos utilizar cuando sabemos que un campo es conservativo. ¿Qué dos métodos podemos utilizar para calcular la función potencial? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, que era el objetivo principal del vídeo, que son los métodos para calcular la función potencial. Vale. Entonces, sabemos que tenemos un campo vectorial, F es un campo vectorial conservativo, es decir, que sabemos que F es menos el gradiente de F minúscula, y la pregunta es, ¿cómo determinamos la F? Entonces, fijémonos que la F no es única. La función potencial no es única. Ya que nosotros podríamos, de hecho, definir, ya que si definimos la función g como f más k, donde esto es una constante, entonces está claro que menos el gradiente de g es igual a menos el gradiente de f. Porque al calcular el gradiente de una constante, el gradiente de una constante es cero. Es decir, que esto nos volvería a dar el campo vectorial. Es decir, que de hecho hay infinitas funciones potenciales. O sea, de hecho hay infinitas funciones potenciales.
que serían de la forma g igual a f más una constante. Esto es una constante. Vale. Entonces, ¿cuál va a ser el método 1? El método 1 para calcular la función potencial va a ser utilizar directamente la condición de que el campo es conservativo. Es decir, si el campo es conservativo, significa que el campo se puede escribir como menos el gradiente de f. Entonces esto significa que f es menos el gradiente de f. Y entonces esto es una ecuación, es una identidad vectorial, y entonces lo vamos a escribir coordenada a coordenada. Es decir, si nosotros escribimos el campo vectorial f como f1, por ejemplo, imaginemos que el campo vectorial, para explicarlo en un espacio determinado, imaginemos que el campo vectorial es un campo de R3 en R3. Entonces, este campo vectorial se va a poder escribir como f1, la primera función componente, por el vector i de la base canónica, f2 por el vector j de la base canónica, más f3 por el vector k de la base canónica. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer en esta condición, que es que el campo es conservativo, esto es una identidad vectorial. Lo que nos está diciendo esto es que f1 por i, por el vector i, más f2 por el vector unitario j, más f3 por el vector unitario k, tiene que ser igual a menos el gradiente de f minúscula. Pero el gradiente de una función f minúscula, la función f minúscula sería una función en este caso que va de R3 en R, y por tanto el gradiente de f es el vector derivada parcial de f con respecto a x, derivada parcial de f con respecto a y derivada parcial de f con respecto a z. ¿Vale? El gradiente normalmente se pone como un vector columna, entonces le pondríamos traspuesto, pero bueno, esto va a dar igual para lo que queremos hacer. Entonces, esto realmente está escrito en coordenadas, pero esto se podría escribir como la parcial de f con respecto a x por el vector i de la base canónica, más la parcial de f con respecto a y por el vector j, el segundo vector de la base canónica, más la parcial de f con respecto a k, respecto a z, por el tercer vector de la base canónica. Es decir, que nosotros nos iríamos ahora a la expresión esta, que f es menos el gradiente de f minúscula. Entonces esto sería la parcial de f minúscula con respecto a x por y, más la parcial de f con respecto a y por j, más la parcial de f con respecto a z por k. Y lo que vemos que nos queda es que esto es igual a menos la parcial de f con respecto a x por y, menos la parcial de f con respecto a y por j, menos la parcial de f con respecto a z por k. Y ahora tenemos dos vectores igualados, o sea, tenemos por un lado este vector igualado a este vector, y por tanto lo que tenemos que igualar son las coordenadas, es decir, la primera componente f1 sería igual a menos la derivada de f con respecto a x, la componente f2 del campo sería menos la derivada de f con respecto a y la tercera componente del campo sería menos la derivada de f con respecto a z. Entonces lo que nos queda es un sistema de tres ecuaciones. Tendríamos que resolver el siguiente sistema, que es, tenemos que resolver el sistema siguiente, y el sistema es: la primera componente del campo tiene que ser igual a menos la derivada parcial de f con respecto a x, la segunda componente del campo tiene que ser igual a menos la derivada parcial de f con respecto a y la tercera componente del campo es igual a menos la derivada parcial de f con respecto a z. Y si nosotros resolvemos este sistema para hallar la función potencial, ¿vale? Luego vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza cada uno de los dos métodos. Ese sería el método 1. Pues ahora, ¿en qué consiste el método 2? El método 2 lo que hace uso del teorema fundamental de integrales de línea que hemos visto ahora. Como f es conservativo, ¿vale? Y entonces, si nosotros queremos ir, esto es como antes, si nosotros tenemos un camino
y nosotros estamos yendo en este camino, en esta dirección, y queremos ir del punto A, ¿vale?, al punto B, entonces, gracias a que el campo es conservativo, nosotros podemos escribir que la integral de línea a lo largo del camino del campo vectorial es igual, esto es por el teorema fundamental de las integrales de línea que hemos demostrado antes en el vídeo, esto sería igual a lo que vale la función potencial en A menos lo que vale la función potencial en B, ¿vale? Y vamos a utilizar esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, y es, supongamos que estamos, lo vamos a explicar otra vez en R3 para que se vea todo más claro, supongamos que tenemos un campo vectorial de R3 en R3, y nosotros vamos a dibujar ahora aquí los ejes de coordenadas, tenemos, estos son los ejes de coordenadas en R3, vale. Estamos aquí en R3, esto es X, Y, Z, y nosotros vamos a partir ahora del origen, por ejemplo, aquí vamos a partir del origen, o sea, el origen para nosotros va a ser el punto A, y nosotros vamos a llegar al destino, que va a ser este punto. O sea, el punto B va a ser el destino, y este punto va a ser un punto de la forma x1, y1, z1. Vale. Entonces, si yo voy a ir desde el punto A hasta el punto B, como el campo es conservativo, puedo ir utilizando los caminos que yo quiera. Entonces vamos a ir de A a B utilizando un camino muy sencillo que nos va a permitir calcular la función potencial. Y el camino va a ser el siguiente. Primero vamos a ir por el eje X hasta el punto que está aquí, vamos a marcar aquí, hasta este punto que estamos marcando aquí, que es el punto x1, 0, 0. ¿Vale? Este camino que hemos marcado sería el camino 1, ¿vale? Y ese punto que hemos marcado en el eje X aquí sería el punto x1, 0, 0. Vale, vamos a ir en esta dirección, o sea, estamos recorriendo el camino así, ¿vale? Luego, desde este punto, vamos a ir por este camino que está en el plano XY y vamos a ir hasta el punto que está aquí, hasta ese punto, y este punto tiene que ser más adelante para que lleguemos realmente al punto B luego al final. O sea, vamos a ir hasta aquí, ¿vale? Y luego cuando terminemos por este segundo camino vamos a ir hasta el tercer camino, que sería este, y subir hasta arriba para llegar al punto B. Es decir, que en el camino vamos a llegar primero hasta este punto, que está aquí en el plano XY. Este punto sería el punto X1, X1, X1 y 1, 0, ¿vale? Y luego finalmente vamos a llegar al punto X1 y 1, Z1. Entonces el camino 2, o sea, estaríamos yendo de esta manera y luego de esta manera. Entonces el camino 2 sería este y el camino 3 sería este. Entonces, nosotros podemos ahora, por tanto, escribir la integral sobre todo el camino total, o sea, el camino C, el camino completo, sería la unión de los tres caminos. O sea, primero vamos por 1 hasta llegar al punto x1, 0, 0, luego vamos por el camino 2 hasta llegar al punto x1 y 1, 0, y luego vamos por el camino 3 hasta llegar al punto B final. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Lo que podemos hacer ahora con estos caminos es escribir la integral de línea que queremos hacer aquí. Entonces, la integral de línea sobre el camino total de f a lo largo del camino C para ir desde A hasta B sería, como el camino C es la unión de los tres caminos, esto se puede escribir como la suma de tres integrales, que sería la integral sobre el camino 1 del campo más, seguimos, esto sería la integral sobre el camino 2 del campo más la integral sobre el camino 3. Y ahora, esto, por el teorema fundamental de las integrales de línea,
sabemos que la integral a lo largo del camino C para ir desde A hasta B se puede escribir como lo que vale la función potencial en el punto inicial menos lo que vale la función potencial en el punto final. Entonces esto sería lo que vale la función potencial en el origen de coordenadas menos lo que vale la función potencial en el punto B. Pero el punto B es el punto x1 y 1z1. Ahora, lo que vale la función en el origen de coordenadas, esto es un valor arbitrario, es una constante. Esto es una constante. ¿Vale? Entonces, como esto es una constante y la podemos fijar como queramos, pues la podríamos fijar como 0, pero la podemos dejar como una constante cualquiera. Es decir, que esto sería igual a una constante k. Esto es una constante. Menos lo que vale la función potencial en el punto B, y el punto B es x1, y1, z1. Entonces, realmente, si nosotros despejamos esta fórmula, lo que nos queda es cómo podemos calcular la función potencial en cualquier punto de R3. O sea, nos quedaría que la función potencial en un punto cualquiera de R3 se podría calcular como, despejando de aquí, lo que nos queda es que la función potencial se puede calcular como k menos la integral sobre el camino. Es decir, lo que nos queda es k menos, y ahora aquí hay una suma, porque realmente la integral sobre el camino era la suma de estas tres integrales. Entonces es una suma desde i igual a 1 hasta 3 de las integrales sobre cada uno de los caminos del campo vectorial. Vale. Y esta sería la manera de calcular la función potencial con este otro método. Y simplemente tendríamos que resolver estas tres integrales y tendríamos calculada la función potencial f minúscula. Entonces, antes de hacer un ejemplo con estos dos métodos para que veamos cómo se utilizan para calcular la función potencial, vamos a escribir aquí un momento cómo son estos caminos. O sea, el camino 1, ¿vale? Por el que vamos, o sea, el camino 1 tendría la x, ¿vale? Va como un parámetro t, donde la x va desde 0 hasta x1. O sea, estamos parametrizando el camino 1. Luego la y en el camino 1 sería 0 y la z en el camino 1 sería 0. Y hemos quedado que la t en este camino, el parámetro para recorrer el camino, va desde 0 hasta x1, porque el parámetro en este camino sería la x, que es lo que va cambiando en el camino para llegar desde aquí hasta aquí. Entonces, este sería el primer camino, y por tanto, en este primer camino, si yo calculo los diferenciales, nos quedaría que el diferencial de x sería el diferencial de t, que el diferencial de y sería 0, porque la y no cambia a lo largo del camino, y el diferencial de z sería 0 también, porque en este camino la z tampoco cambia. Luego, el camino 2. ¿Qué le ocurre al camino 2? Pues en el camino 2 tendríamos que la x es igual a x1 en todo el camino 2. ¿Vale? O sea, estamos en el camino 2, en este camino que está aquí, pues en todos estos puntos del camino la variable x vale x1. ¿Y qué está cambiando en este camino? Lo que cambia es la variable y, que va desde 0 hasta i1. Y luego la z siempre es 0. Entonces lo que nos queda es que en el camino 2 la y es el parámetro, ¿vale? Y la z siempre es 0. Entonces, el parámetro del camino para recorrer el camino va desde 0 hasta i1. Y por tanto, cuando nosotros tomemos diferenciales en este camino, nos va a quedar que el diferencial de x es 0, porque la x siempre es constante en el camino, el diferencial de y va a ser diferencial de t, y finalmente el diferencial de z va a ser 0 también, porque a lo largo de este camino la z vale 0. Y ahora, finalmente, nos queda un camino. Y el camino 3 sería la x. ¿Cuánto vale la x en el camino 3? Pues la x vale x1, ¿vale? Vamos al camino 3 para verlo. En el camino 3 estamos yendo desde aquí hasta aquí, entonces vemos que la x siempre es x1, que la coordenada y siempre es y1, y lo que cambia en este camino, c sub 3, es la z, que va desde 0 hasta z1. Entonces, lo que nos queda es que el tercer camino es la y es y sub 1 y la z es t, de tal manera que el parámetro t para recorrer el camino va desde 0 hasta z1, y tenemos entonces que los diferenciales, para hacer luego la integral de línea, nos queda que el diferencial de x es 0, porque la x en este camino es constante,
la diferencial de y es 0 también, porque a lo largo de este camino la coordenada y es constante, y el diferencial de z es el diferencial de t. Vale, entonces lo que vamos a hacer para terminar es un ejemplo de cómo se calcula la función potencial para un campo vectorial. Ejemplo. Vale, entonces vamos a definir el siguiente campo vectorial. Tenemos un campo vectorial f, que va a ser el siguiente. El campo vectorial es i z cuadrado por el primer vector de la base canónica, luego es más, ahora, la segunda componente del campo sería x z cuadrado más 2iz por el segundo vector de la base canónica más 2x y z más y cuadrado por el tercer vector de la base canónica. Es decir, si nosotros quisiéramos escribir el campo vectorial en coordenadas, este campo vectorial sería iz cuadrado, xz cuadrado más 2iz, 2x y z más y cuadrado. Vale. Entonces, lo primero que habría que comprobar es si este campo f es conservativo. Entonces, lo primero que vemos es que este campo vectorial, como cada una de las componentes es un polinomio, entonces este campo vectorial es de clase C1, porque tanto cada función componente es una función continua, y las derivadas de cada función componente con respecto a todas las variables también son continuas, porque son polinomios. Es decir, f es de clase C1. Además, por otro lado, ¿qué vemos aquí? Que este campo vectorial está definido en todos los puntos de R3, ¿vale? Porque este campo vectorial f es un campo que lleva a cada punto de R3 le asocia un vector. Entonces, lo que podemos ver es que este campo vectorial, el dominio del campo vectorial es todo R3, está definido en todo R3. Y por tanto, como el todo R3 es un conjunto simplemente conexo porque no tiene agujeros, o sea, es simplemente conexo, entonces, para comprobar si realmente el campo es conservativo o no, nos bastaría en esta situación con comprobar si el rotacional del campo es el vector 0. Eso es lo que nos faltaría por comprobar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se calcula el rotacional de un campo? Pues simplemente lo recuerdo aquí. Para calcular el rotacional de un campo f, lo que tendríamos que hacer sería el producto vectorial del operador nabla con el campo vectorial. Entonces, este producto vectorial pues se escribe de la manera usual, tendríamos un determinante, y el determinante sería i j k. Luego sería el vector nabla es la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y la derivada con respecto a z, y las componentes del campo vectorial serían f1, f2 y f3. ¿Vale? Entonces tendríamos que hacer este determinante, y lo que tendría que salir realmente sería el vector 0, para que el campo al final fuera conservativo. Entonces esto lo voy a dejar aquí indicado para que lo podáis hacer vosotros. La primera componente del campo sería iz cuadrado, la segunda componente del campo es x z cuadrado más 2iz, y la tercera componente del campo es 2x y z más y cuadrado. Vale. Entonces, si nosotros cogemos este campo vectorial y calculamos el rotacional, cuando lo hagáis vais a comprobar que sale 0, y por tanto el campo es conservativo. ¿Vale? Entonces, este campo, como el rotacional es 0, ¿vale? Esto es comprobarlo. Entonces, el campo es conservativo. Y como el campo es conservativo, sabemos entonces que existe f, existe una función potencial,
f minúscula, tal que f, el campo vectorial, es menos el gradiente de f. Vale, entonces vamos a calcular esa función potencial, ya que sabemos que existe. Entonces primero lo vamos a hacer aquí con el método 1. Entonces el método 1, recuerdo que se reducía a resolver esta identidad vectorial. El campo vectorial igual a menos el gradiente de f. Entonces tendríamos que f es igual a menos el gradiente de f, y por tanto esto se traduce en la primera componente del campo, que era iz cuadrado, tiene que ser igual a menos la derivada de f con respecto a x. Luego, la segunda componente del campo, que era xz cuadrado más 2iz, esto tiene que ser igual a menos la derivada de f con respecto a y. Y finalmente, la tercera componente del campo, esto tiene que ser igual, por el ejemplo que estamos haciendo, es 2xyz más y cuadrado, y esto es igual a menos la derivada de f con respecto a z. ¿Vale? Vamos a comprobar que está todo bien, la primera componente del campo. Vale. Entonces tenemos que resolver este sistema de ecuaciones que tenemos aquí para hallar la función potencial. Entonces lo que nos va a quedar, por tanto, es, al resolver este sistema de ecuaciones, primero, vamos a partir de la primera ecuación. Esta sería la ecuación 1. Esta sería la ecuación 2. Y esta sería la ecuación 3. Entonces vamos a partir de la ecuación 1. O sea, si partimos de la ecuación 1, lo que nos queda es que menos la derivada de f con respecto a x tiene que ser igual a iz cuadrado. Entonces lo que yo puedo hacer ahora para obtener la f aquí es integrar. Integramos respecto a x. Y si integramos esto con respecto a x, nos queda que menos f es igual a la integral de iz cuadrado con respecto a x. Y ahora, como estamos haciendo una integral indefinida, tengo que poner aquí una constante de integración, pero la constante de integración, como estamos integrando con respecto a x, pues puede depender de y de z, porque al integrar con respecto a x, la y y la z son constantes. Entonces lo que nos queda aquí es que menos f tiene que ser igual, por tanto, la integral esta con respecto a x es x y z cuadrado más c de iz. Es decir, que a lo que hemos llegado es, por tanto, a que f tiene que tener esta forma, y es f tiene que ser menos x y z cuadrado menos c de iz. Vale. Entonces la pregunta es, ¿cómo hallamos ahora esta constante de integración que nos queda aquí? ¿Vale? Pues para hallar la constante de integración lo que vamos a hacer ahora es, vamos a derivar con respecto a la variable y. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, derivamos respecto a y. Y lo que queda al derivar con respecto a y es la derivada parcial de f con respecto a y es igual a, derivamos aquí con respecto a y, nos queda menos x z cuadrado menos la parcial de c con respecto a y. Y ahora sabemos que esto tiene que ser igual a menos la segunda componente del campo. Entonces la segunda componente del campo era xz cuadrado más 2iz. Entonces esto nos queda que tiene que ser igual a menos más 2iz. Esa era la segunda componente del campo. Y por tanto nos queda aquí que esto es igual a menos x z cuadrado menos 2iz. Y ahora nosotros podemos despejar la parcial de c con respecto a y, que es lo que queremos calcular. Entonces lo que tenemos al despejar es que este término se nos va con este término, y lo que nos queda entonces es que menos la parcial de c
con respecto a y tiene que ser igual a menos 2iz. Es decir, lo que nos queda es que la parcial de c con respecto a y tiene que ser igual a 2iz, y lo que vamos a hacer ahora para calcular la c es integrar otra vez. Entonces integramos respecto a y. Entonces al integrar con respecto a y, lo que ocurre es que la z es una constante, porque estamos integrando con respecto a la variable y. Entonces lo que nos queda es que c de iz tiene que ser igual a la integral con respecto a y de 2iz, más una constante de integración. Entonces esta constante de integración la vamos a llamar k, pero como estamos integrando con respecto a y la otra variable tiene que ser, es una constante, entonces esta constante es una constante, pero depende de la z, porque estamos integrando con respecto a y. Entonces esta integral sería y cuadrado z más k de z. Entonces vemos que hemos obtenido cuánto vale c y z, entonces, pero vemos que todavía nos falta algo por determinar. Entonces esta c y z la sustituimos aquí, y lo que nos quedaría, por tanto, es que la función potencial tiene esta forma, hasta ahora. La función potencial nos ha quedado que es f igual a menos xy z cuadrado menos xy z cuadrado menos xy z cuadrado menos c y z, pero c y z es esto, entonces nos queda menos y cuadrado z menos k de z. Vale. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es, teníamos otra ecuación para resolver, y es derivar la función potencial con respecto a z. Si nosotros ahora derivamos, porque vemos que todavía nos falta determinar esta parte de aquí de la función potencial para terminar, entonces derivamos respecto a z. Entonces al derivar con respecto a z nos queda la derivada parcial de f con respecto a z tiene que ser igual a menos 2x y z menos y cuadrado menos k' de z. Y esto sabemos que tiene que ser igual a menos la tercera componente del campo, por las ecuaciones que teníamos que resolver para hallar la función potencial. Entonces esto tiene que ser igual a menos la tercera componente del campo. Entonces recordamos aquí que la tercera componente, esto es menos, y la tercera componente del campo era 2x y z más y cuadrado. Más y cuadrado. Entonces esto nos queda que es igual a menos 2x y z menos y cuadrado. Y ahora vemos, por tanto, que este término se me cancela con este y este término se me cancela con este. Entonces lo que nos queda es que k' de z tiene que ser igual a 0. Y si nosotros queremos calcular cuánto vale k, entonces k de z al integrar, o sea, integramos esto, integramos respecto a z, y lo que nos queda al integrar es que como k' de z es igual a 0, entonces k es una constante. Esa constante, si queréis, la podemos llamar d. Entonces, realmente hemos terminado ya. La función potencial que nos ha salido, o la familia de la función potencial es la siguiente. Entonces lo que nos queda es que la función potencial f, evaluada en un punto x y z del espacio, sería igual a. Entonces, la función es menos xy z cuadrado menos xy z cuadrado menos y cuadrado z menos y cuadrado z menos k de z. Pero k de z es una constante, es decir, esto es menos x y z cuadrado menos y cuadrado z menos una constante. Es decir, esta
serían todas las funciones potenciales que dan lugar al campo vectorial conservativo. Esto es, hay infinitas. Hay infinitas porque esto es una constante. Entonces estas funciones potenciales cumplen, y lo podéis comprobar directamente para el ejemplo que hemos hecho, que cumplen que si nosotros calculamos menos el gradiente de esta función, de esta familia de funciones potenciales, obtenemos el campo vectorial del ejercicio. Vamos a terminar el vídeo calculando la función potencial mediante el método 2. Entonces, recordamos que el campo vectorial que estamos utilizando en el ejemplo, ¿vale? Estamos todavía aquí en el ejemplo. El campo vectorial era iz cuadrado, xz cuadrado más 2iz y 2xyz más y cuadrado. Vale, entonces por el método 2 lo que teníamos que hacer es, vamos a hacer un esquema aquí de los ejes de coordenadas y nosotros queríamos ir entonces, con el método 2 queríamos ir del punto este, que es el origen de coordenadas, ¿vale? Queríamos ir hasta el punto este de aquí, que va a ser el punto P. Este punto va a ser el punto x1, y1, z1. Vale, entonces, para ir de ese camino, de este punto al otro, como sabemos que el campo es conservativo, podemos ir de cualquier manera, entonces vamos a ir siguiendo el camino, este camino sencillo que hemos visto antes, que es primero llegar hasta aquí, luego ir hasta aquí, y luego ir hasta aquí arriba. Entonces, tenemos que este es el eje Z, esto es X, esto es Y. Luego tenemos que este punto es el punto, bueno, x1 en el valor de la x. Este punto sería el punto x1 y 1, 0, porque este valor de aquí es el valor y1. Y luego este punto de aquí, o sea, esto de aquí sería z. Esto de aquí sería z. Vale. Entonces estamos yendo en esta dirección. Primero vamos por el camino 1, luego vamos por el camino 2 y luego finalmente con el camino 3 terminamos. Tendremos camino 1, camino 2 y camino 3. Entonces lo que hemos visto antes en el vídeo es que yo puedo calcular la función potencial, cuánto vale la función potencial en el punto P, es decir, cuánto vale la función potencial en x1, y1, z1, en un punto cualquiera del espacio. Lo puedo calcular como lo que vale la función potencial en el origen de coordenadas menos la integral sobre el camino del campo vectorial. Vale, entonces hemos dicho antes que este valor es arbitrario, es una constante, o sea, lo que vale la función potencial en el origen lo podemos coger como queramos. Entonces esto sería una constante que vamos a llamar k, menos la integral sobre todo el camino c, ¿vale? Recordamos que el camino c es la unión de los tres caminos. Primero vamos por el camino 1, luego vamos por el camino 2, unión camino 3. Entonces, menos esta integral. Vale, entonces si calculamos esta integral a lo largo del camino c, tenemos calculada la función potencial. Y eso es lo que vamos a hacer ahora para terminar. Vamos a calcular la integral del campo vectorial a lo largo del camino c. Entonces tenemos que es la integral sobre el camino c del campo vectorial diferencial de R es igual a la integral sobre el camino 1 más la integral sobre el camino 2 más la integral sobre el camino 3. Vale. Y ahora vamos a hacer la integral sobre cada uno de los caminos. Entonces, empezamos. Camino 1. Vale. Entonces, en el camino 1 teníamos C1. Ese es el camino. Entonces, el camino 1 era de la siguiente manera. La X era el parámetro,
la y valía 0 en el camino y la z valía 0. Eso significa que además el parámetro para recorrer este camino va desde 0 hasta x1 y por tanto el diferencial de x es diferencial de t, el diferencial de y es igual al diferencial de z es igual a 0. Y ahora ya podemos calcular la integral. Entonces nos queda la integral a lo largo del camino 1 de f producto escalar de r es igual a. Y ahora tenemos que recordar aquí que el campo vectorial f tiene tres componentes. Tiene f1, f2, f3. ¿Vale? Y por otro lado tenemos que el diferencial de r es igual a diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Vale. Pero como en este primer camino el diferencial de y y el diferencial de z es 0, cuando hagamos este producto escalar, esto nos va a quedar la integral sobre el camino 1 de f1 diferencial de x. Vale. Y lo que nos queda es, por tanto, ¿cuánto valía? Esto es la integral sobre el camino 1 y la componente 1 del campo era i z cuadrado, diferencial de x. Y ahora lo que tenemos que hacer es mirar en el camino 1, tenemos que evaluar esta integral en el camino 1, es decir, tenemos que, tendríamos entonces, hemos quedado que el diferencial de x es el diferencial de t, y en el camino 1 la t va de 0 a x1, ¿vale? O sea, esto va de 0 a x1, esto sería una integral con respecto a t, porque el diferencial de x es el diferencial de t. ¿Y cuánto vale el campo vectorial evaluado sobre el camino? Pues si evaluamos esto sobre el camino, vemos que como la y y la z son 0, y por z cuadrado a lo largo del camino es 0, y por tanto esta integral es 0. ¿Vale? Por tanto, la primera integral de la contribución está. Para calcular la función potencial, esta integral se anula, se cancela. Luego, vamos a hacer la integral sobre el camino 2. Camino 2. En el camino 2 tenemos que la x vale siempre x1. Luego la y es lo que va cambiando en el camino porque la y va desde 0 hasta y1. Y ahora la z en el camino 2 es 0. Por tanto, lo que nos queda es que diferencial de x es 0, porque la x es constante en el camino, en este camino. La diferencial de y es diferencial de t, y diferencial de z también es 0, porque la z es constante en el camino. Entonces ya podemos calcular la integral. Entonces la integral sobre el camino 2 del campo vectorial, diferencial de r, es. Y ahora aquí tenemos que hacer otra vez el producto escalar. Recordamos que el campo vectorial tiene tres componentes, que son f1, f2, f3, y que el diferencial de desplazamiento es dx, dy, dz. Y como dx y dz son 0 para este camino, entonces lo que nos queda es que este producto escalar es f2 de y. Entonces, ¿cuánto vale la segunda componente del campo? Pues la segunda componente del campo es x z cuadrado más 2iz. Vale. Y esto hay que integrarlo con respecto a y. Esto hay que integrar en el camino 2. Entonces ahora, en el camino 2, ¿qué ocurre? Pues en el camino 2 sabemos que en el camino 2 la x vale x1, la y vale t y la z vale 0. Es decir, que en el camino 2 esto nos va a quedar la integral. Para recorrer el camino 2, recordamos que la t, el parámetro, va desde 0 hasta y1. Entonces esto es desde 0 hasta y1, ¿vale? El diferencial de y es el diferencial de t. Y ahora evaluamos el campo, esta componente del campo vectorial sobre el camino. Entonces sobre el camino la x vale x1, pero la z vale 0. Y aquí nos va a quedar más 2t por 0, porque la z en el camino vale 0. Es decir, que otra vez nos queda la integral entre 0 y y sub 1 de 0. Es decir, que esta segunda integral también es 0. Y por tanto, esta contribución para calcular la función potencial, en este caso también se anula. Y entonces nos queda esta parte, que es la que va a contribuir para calcular la función potencial en este caso.
Entonces nos queda el camino 3. Entonces en el camino 3, que lo miramos otra vez en el dibujo para ver cómo era, en el camino 3 estamos yendo desde este punto, que es el x1, y1, 0, hasta este punto P, que es el final, que era x1, y1, z1. Entonces, en este camino, la x y la y no cambian, solo cambia la z, que va desde 0 hasta z1. Entonces nos queda que el camino 3 tenemos que es la x vale siempre x1, la y vale siempre y1, y la z es el parámetro, que al recorrer los valores que van desde 0 hasta z1, llegamos al punto P a través del camino 3. Entonces lo que nos queda con esto es que, por tanto, el diferencial de x en esta curva es 0, porque la x no cambia en la curva. El diferencial de y también es 0, porque la y tampoco cambia, siempre vale y1. Y el diferencial de z es el diferencial de t. Entonces, tenemos que calcular la integral sobre el camino 3 de f, producto escalar diferencial de r. Y ahora lo que tenemos que hacer en el producto escalar, recordamos que f tiene tres componentes, que son f1, f2 y f3, y que el diferencial de r se puede escribir como dx, dy y dz. Y ahora, en este camino, dx y dy son 0, y dz es dt. Entonces, al hacer el producto escalar, lo que sobrevive es la tercera componente del campo, al hacer ese producto escalar, y lo que nos queda es que esta es la integral sobre c3 de f3 diferencial de z. Y ahora hacemos la integral. Entonces la integral la vamos a hacer aquí abajo, nos queda la integral sobre el camino 3, y ahora recordamos, ¿cuál era la tercera componente del campo? Pues la tercera componente del campo es 2x y z más y cuadrado. Y esto hay que integrarlo con respecto a z. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, en el camino 3, el parámetro va desde 0 hasta z1, el diferencial de z en el camino es diferencial de t, y ahora tenemos que evaluar la componente del campo sobre la curva. O sea, esto lo tenemos que evaluar sobre la curva. Pero en la curva, o sea, en C3 tenemos que en C3 la x vale x1, la y vale y1 y la z vale t. Es decir, que lo que nos queda es 2x1 y 1t más y1 cuadrado. Entonces, esta integral es una integral con respecto a t, que es una integral muy fácil de hacer. Lo que nos queda es que esta integral es x1 y 1t cuadrado más y1 cuadrado por t. Y esto hay que evaluarlo entre t igual a 0 y t igual a z1. Y cuando hagamos esto, lo que nos queda por la regla de Barrow es lo de dentro del corchete evaluado arriba, nos queda x1 y 1 z1 cuadrado más y1 cuadrado z1. Y ahora, todo esto, ¿vale? Esto es el corchete evaluado arriba, menos todo el corchete evaluado abajo, pero al evaluar abajo con t igual a 0, nos queda 0. Es decir, que lo que nos queda al final es que esta tercera integral es x1 y 1 z1 cuadrado más y1 cuadrado z1. Y por tanto, lo que obtenemos ya es, ya tenemos todo el cálculo de la función potencial hecho. A lo que hemos llegado es que la función potencial es k menos, y ahora tenemos que poner la integral en todo el camino del campo vectorial. Como estas dos componentes se anulaban, lo que quedaba era esta, y lo que queda con esa es, por tanto, nos queda menos. Y ahora, ¿cuánto salía esa integral sobre el camino 3? Pues la integral sobre el camino 3 sale xy z1 cuadrado más y cuadrado z. xy z1 cuadrado más y1 cuadrado z. Y por tanto la función potencial sería k menos x1 y 1 z1 cuadrado menos y1 cuadrado z1. Y como vemos, la función potencial nos ha quedado igual que con el otro método que hemos visto en el vídeo.
Bueno, pues con esto terminamos el vídeo, espero que os sea de utilidad.